Hola a todos, estamos aquí en la maravillosa huerta de Valencia, la huerta que amaba Cristóbal Colón. Y mirad, qué maravilla. Pues sí, Cristóbal Colón amaba la huerta de Valencia y amaba Valencia y nos lo dejó escrito en sus cartas. Eso lo podemos afirmar sin duda. Y bueno, vengo a contaros la, los puntos fuertes de la teoría sobre el origen valenciano de Cristóbal Colón. Hay muchos aspectos de la vida de Cristóbal Colón que, bueno, hacen apuntar hacia su origen en España y concretamente en el Reino de Valencia. Por ejemplo, para empezar, Colón nunca se nacionalizó como español, cosa que sí hicieron otros contemporáneos suyos. Él jamás se nacionalizó para recibir títulos o para recibir cualquier tipo de... bueno, todos los cargos que él tenía, jamás se tuvo que nacionalizar. De hecho, incluso para un valenciano al servicio de la corona de Castilla, era raro que no hiciese falta naturalizarse en dicha corona. Pero no, jamás lo hizo. Hay quien habla de que las capitulaciones de Santa Fe son una naturalización implícita, pero bueno, en realidad eso no es más que una hipótesis. De hecho, además tenemos testimonios de personas de su entorno, como Juan Pérez, del monasterio de la Rábida, o Jaume Ferrer, de Blanes, que decían que Colón era español. O sea, hablaban como si de un español se tratase. En las capitulaciones de Santa Fe, la verdad es que cuando me he puesto a mirarlo es un documento muy extraño, y da la sensación de que es un documento aragonés, no es un documento castellano. Por ejemplo, el que redacta las capitulaciones de Santa Fe es Juan de Coloma, que era aragonés, y las tramitan otros dos funcionarios aragoneses hasta que finalmente se guardan en el archivo de la Corona de Aragón. Ellos las capitulaciones no van a Simancas, van al archivo aragonés, no van al castellano. Y en ellas Colón consigue el cargo de virrey, pero es que el cargo de virrey que él pide no existe en Castilla, solo existe en Aragón, en Sicilia, y es él el que por primera vez lo introduce en la administración castellana y luego de Indias, que bueno, será muy usado. En estos, bueno, sobre el documento de las capitulaciones de Santa Fe. Hay luego otros documentos y otros rasgos de Colón que, bueno, en general nos indican que él es español, como el hecho de que se refiera siempre a los reyes católicos como sus señores naturales, mis señores, o incluso le escriban y le hablen de nuestra España. Y luego están ya las pruebas de que, aparte de remitirnos a sí un origen español, de hecho nos dicen que sería español, pero sería de Valencia. Una de las primeras pruebas es la Inquisición de Bobadilla, que, bueno, cuando digo Inquisición me refiero a una investigación que hace el inquisidor Bobadilla en la Española, en América, y cuando llegan allí el inquisidor se encuentra con que los hermanos Colón le han cortado la lengua a dos mujeres. Bueno, Bartolomé Colón les cortó la lengua a dos mujeres, que son Teresa de Baeza e Inés de Malaver, porque,
Bueno, estas dos mujeres habían ido por ahí diciendo, según cuentan los testigos, que están recogidos en esta investigación, iban por ahí diciendo que los hermanos Colón eran de baja suerte, digamos, no sangre noble ni tenían ascendencia de un estamento superior, sino que eran de baja suerte. Y además decían que los hermanos Colón venían de una familia de tejedores de seda y que el Diego Colón, su hermano, estaba trabajando para un taller de seda musulmán, que era regentado por un musulmán. Y cuando los hermanos Colón oyen este rumor que estaban propagando estas dos mujeres, cogen y les cortan la lengua. Y esto está recogido en la Inquisición. ¿Por qué es relevante? Porque resulta que en toda España el único sitio donde había talleres de seda regentados por musulmanes era en el Reino de Valencia. El Reino de Valencia era la gran potencia de la industria de la seda. Aquí había muchos campos dedicados a moreras. Estos campos que veis antiguamente tenían moreras, y en las casas de Valencia había gusanos de seda. Las barracas tienen una ventanita arriba y ahí arriba, eso era la primera planta, digamos. Las barracas tenían 3 plantas, planta baja, primero y segundo. Pues el piso superior era para los gusanos de seda. El piso de arriba del todo había una ventanita y arriba, esta no tenía, pero las que la tenían arriba tenían gusanos de seda. Y luego la seda pues se vendía a los comerciantes, llegaba a los talleres. Valencia era la primera industria, el primer productor de seda de Europa, y los hermanos Colón trabajaban en la industria de la seda, según nos cuentan. Este no es el único testimonio, porque también ha aparecido en el Real Colegio del Corpus Christi, el Colegio del Patriarca, en Valencia, ha aparecido el contrato de Bartolomé Colón, al que llama Bartolomeu Colom, para trabajar como aprendiz en la sederia di Pietro, en Valencia. O sea, tenemos una segunda prueba documental que nos sitúan a los Colón en Valencia, en la industria de la seda. En 1985 apareció un documento, apareció un manuscrito en un anticuario de Tarragona, y en este documento, bueno, al abrirlo, se encontraron 9 cartas inéditas de Cristóbal Colón. Bueno, inéditas. Algunas ya se conocían, pero la mayoría no sabíamos de su existencia. Y la sorpresa fue que al leer estas cartas, Colón hace hasta 6 descripciones de Valencia que son dignas de mención. Es que son realmente sorprendentes, porque habla de Valencia con un detalle y con un amor y con una pasión que realmente es que detiene la narración y se pone a hablar de Valencia y lo compara todo con Valencia, y realmente te das cuenta que es un conocedor de Valencia. Incluso usa la expresión de labrador, que es el llauraor, que siempre se ha dicho aquí, que porque aquí al agricultor se le llama labrador. Es muy, muy común, y él usa la propia expresión que se usa aquí en Valencia. Y bueno, esto además es muy relevante, porque el llamado libro copiador, es una transcripción directa de las cartas de Colón. Y es que Colón ha sido una figura muy, muy tergiversada o manipulada por interés, en el sentido, incluso en los propios documentos. En el diario de navegación, el diario
que nos ha llegado, transcrito por Bartolomé Las Casas, pasa de la primera persona, que está en los primeros días, a la tercera. Y el almirante dijo y hizo y no sé qué. Imagina un texto que estaba escrito en primera, ya lo han pasado a tercera persona. ¿Hasta qué punto eso puede estar hablado? Ahora toca hablar sobre otro asunto, que es el de la lengua de Colón. De Cristóbal Colón sabemos, o todos los documentos que tenemos de él están en español. De hecho, él hablaba muy bien en este idioma y lo escribía, lo dominaba perfectamente. Sin embargo, a pesar de la elocuencia que él tiene en español, subyace en él un sustrato lingüístico por el que deducimos que no es su lengua materna, y de vez en cuando pues aparece en los escritos que tenemos de él. Además de Cristóbal Colón, también sabemos que no hablaba italiano ni hablaba ligur, no sabía, y necesitaba traductores para hablar con la banca de Génova y para dirigirse a los genoveses. No sabía ninguna de estas dos lenguas. Eso también es un dato muy importante. ¿Y cuál es este sustrato lingüístico que hay detrás de Cristóbal Colón? Bueno, es una cuestión compleja, porque realmente hay lusismos, hay palabras que en fin, han llevado a los investigadores a plantear distintas hipótesis, pero hay un rasgo que para mí es determinante, y es que Cristóbal Colón usa y tiene en su idioma valencianismos lingüísticos. Cristóbal Colón usa el léxico patrimonial valenciano, usa palabras exclusivas de la lengua valenciana. Y esto para mí es imposible si Cristóbal Colón no era valenciano. ¿Cómo se explica? Yo no lo puedo explicar, si no es valenciano Cristóbal Colón, que en él se encuentre el léxico patrimonial valenciano, que haya valencianismos lingüísticos, como es el caso de que él escriba pardales, que escriba dragó, que escriba almarraixa, que son palabras que solo existen en valenciano, que no existen en catalán, que no existen en español, ni en gallego, ni en portugués, ni en ninguna lengua de Italia, ni en ninguna otra lengua. Solo existen en valenciano. Bueno, pardales es pardals, pardals es pájaros, no es gorrión. Gorrión es taulaí, como pretenden algunos lingüistas hacernos creer. Y esto yo no lo puedo explicar si él no es valenciano, o en fin, tiene una conexión grandísima, pero bueno, no, yo no creo que sea una conexión, yo creo que él es valenciano. Y hay una palabra que para mí todavía más reveladora, y es que Colón firma como almirante. Almirante es almirante. Almirante en valenciano es almirante. No es almiralla, que es en catalán, que es la palabra que nos han impuesto por la imposición lingüística catalanista que se está llevando a cabo en Valencia. Pero Colón está usando una palabra que solo existe en valenciano para su firma. Cabría la reserva de que, bueno, sí, podría ser que en Baleares o en algún dialecto de las islas se emplee, pero bueno, las palabras que él utiliza también dice avant y arrere es en valenciano y atrás, y él está usando esas palabras. Usa otras palabras de otras lenguas y es una cuestión más compleja, pero para mí el hecho de que esté usando el léxico patrimonial valenciano es algo que
delata que su origen realmente es de aquí. Sobre la palabra almirante, tenemos que esta palabra además es una palabra que se usaba en la Valencia del siglo XV. No se trata nada en absoluto ni de una palabra que venga del castellano ni de una deformación, no. Es una palabra valenciana. Por ejemplo, tenemos que en 1434 se decía lo conte de Viana, almirante de Portugal. Esto lo escribió Pere Fabra, Joan Fabra, en la letra de resquesta de la batalla de Suero Elope. Y bueno, así vamos a encontrar otros ejemplos, como en 1435, en la Crónica y Dietario de Alfonso el Magnánimo, Melcior Miralles dice: Don Alfonso, fill del almirante de Castella. O sea, es una palabra que en la época de Cristóbal Colón se usaba en el Reino de Valencia y él firma como almirante. Vamos a hablar ahora de quién es, para mí, la clave de todo esto, del origen valenciano, Cristóbal Colón, que es otro valenciano llamado Luis de Santángel. Luis de Santángel descendía de una familia judía, él ya nació cristiano, de Valencia, aunque ellos eran originarios de Aragón. Ellos eran comerciantes, tenían a su cargo el arriendo de las salinas de la Mata, que están en el sur de la provincia de Alicante. Estas salinas eran muy importantes porque de ahí se extraía una gran cantidad de sal, que era muy muy apreciada, y la exportaban por Europa. Sobre todo eran socios de mercaderes genoveses. Ahí está la conexión entre Santángel y grandes familias genovesas. Entonces Luis de Santángel ascendió fue ampliando los negocios familiares y ascendió también socialmente en tiempos de Juan II, el final del reinado de Juan II, y durante el reinado de Fernando el Católico e Isabel la Católica. Él llegó a ocupar una alcaldía de la Ceca de la Moneda en Valencia, en la fábrica de monedas del Reino de Valencia. Él también fue el arrendador de los derechos de los genoveses aquí en Valencia. Tenían derechos aduaneros, en fin, trabajaba como continuo en palacio, llevaba a su cargo las cuentas reales y finalmente se fue con el rey a la corte. Él trabajaba, también tenía negocios en Sevilla, entre Valencia y Sevilla, y fue finalmente con el católico allá donde se encontraba la corte. Actuaba financiero del rey, digamos como lo que hoy en día podría ser un ministro de finanzas. No lo era, pero bueno, por hacer el símil para que se entienda. Y fue aquí cuando fue en este contexto cuando Cristóbal Colón presentó a los reyes su proyecto para llegar a Asia. Lo que quería era llegar a Asia y por el oeste. Y claro, entre el hecho de que el globo terráqueo que era más grande de lo que Colón suponía o de lo que Colón vendía, y el hecho de que les parecieron, sobre todo al rey, muy pretenciosas las condiciones que él ponía, se negaron. Los reyes se negaron y le dijeron que no. Y Colón abandonó Granada. Y entonces, saliendo de
de Santa Fe y de Granada, Luis de Santángel, al enterarse del rechazo, se fue a hablar con la reina Isabel la Católica y le dijo pues que, bueno, que cómo era posible que ellos, estos reyes tan valientes, ella que se había atrevido a tantas cosas, ahora por un negocio en el que tan poco se aventuraba, tan poco riesgo de pérdida había, o en fin, la pérdida era menor y la ganancia que podía obtenerse era extraordinaria, tanto para sus reinos como para su iglesia, que cómo era posible que ahora ella pues hubiese rechazado a Cristóbal Colón. Y bueno, le dijo que además se imaginara si lo que proponía Cristóbal Colón llega a aceptarlo, un rey extranjero, cuánto se arrepentiría ella y sus descendientes por el daño que eso les habría causado a sus reinos. Bueno, en pocas palabras, Luis de Santángel le dijo a la reina Isabel la Católica: esto lo pago yo. Y así fue. Luis de Santángel convenció a la reina y la reina mandó a un alguacil a buscar a Cristóbal Colón o de vuelta, y allí aceptaron su proyecto, aceptaron en las capitulaciones de Santa Fe todas sus condiciones, y Luis de Santángel financió de su bolsillo y de su fortuna la gran mayoría, cerca del 80%, del viaje al Nuevo Mundo. Las carabelas, todo lo pagó Luis de Santángel de su bolsillo. Es cierto que luego esto le dio el dinero a la corona con un préstamo sin interés, y luego los reyes le devolvieron el dinero. Y bueno, fue gracias a Luis de Santángel, a la intervención de Luis de Santángel, que se llegó a realizar el descubrimiento del Nuevo Mundo, la conquista de América, la vuelta al mundo, la toma de Filipinas, bueno, en fin, y el tornaviaje y Galeón de Manila, la primera globalización, etcétera, etcétera. Todo esto fue gracias a un valenciano, a otro valenciano, si es que finalmente se demuestra que Cristóbal Colón era valenciano también, pues fue gracias todo esto, sí, también fue gracias entonces a dos valencianos, a Luis de Santángel y a Cristóbal Colón, que esto tampoco lo sabemos, pero viendo las relaciones que había entre la comunidad judía, tampoco podemos descartar que fueran familia. Pero bueno, esto no es una suposición, no lo sabemos. Hay con la familia Santángel otras conexiones, como con sus amigos Gabriel Sánchez, que era tesorero del rey Fernando el Católico y que también era un judío. Él venía del reino de Aragón, que es de donde procedía la familia Santángel. Santángel es un apellido que se han puesto, ¿no? O sea, antiguamente eran Chinillo o Ginillo, no eran Santángel, ni tampoco tenían nombres cristianos. Estamos ahora en la judería de Valencia, en lo que era la antigua judería. Por aquí se entraba, en la calle del Mar. Tenemos enfrente la Plaza de la Reina y aquí se entraba a la judería. Este era el barrio judío, que se llamaba Cai, ya existía en época islámica, y luego los cristianos les reservan esta zona para que vivan. Solo podían vivir aquí los judíos, y
Y bueno, existió hasta, tiene su muralla, existió hasta 1391, cuando a raíz de unas predicaciones antisemitas en Sevilla, los cristianos lo asaltan, hay 200 asesinatos y fuerzan a los judíos a convertirse. De hecho, el barrio judío estaba en proceso de ampliación justo ese año. Y aquí dentro tenían su carnicería, sus baños. Entonces vamos a ver las calles de la judería. Siguiendo por aquí, vamos a llegar a la calle, al carrer de Castellvins, calles Castellvins. Ellos eran una familia que venía de Aragón. El abuelo de Luis de Santángel, que se llamaba Zarías Chinillo originalmente, se convirtió al cristianismo y él era de Daroca, Zaragoza, Híjar, de Aragón, y al convertirse se convirtió a principios del 15 y en 1435 ellos eran comerciantes muy ricos y se mudó a Valencia, que era una ciudad muy pujante, y se avecinó en esta calle, en la calle de Castellvins. ¿Qué tenemos aquí? Se avecinó aquí nació el padre de Luis de Santángel y aquí nació él, Luis de Santángel, quien sería el protagonista también del descubrimiento de América, porque fue él quien convenció a los reyes de que aceptasen el proyecto de Colón y fue él quien financió la expedición. Y vivía aquí, en esta calle de Valencia. Ahí está la calle de la Paz. La calle de la Paz no existía, es una calle del siglo XIX, y la calle Poeta Quevedo enfrente. Y luego, si seguimos por la judería, llegamos a donde estaba la sinagoga mayor de Valencia, que había otra más pequeñita que estaba aquí, en esa manzana. Esta manzana que está aquí enfrente albergaba la sinagoga, ya no queda nada de ella. Está aquí. Porque la judería, cuando se asalta en 1391, los cristianos entran en la sinagoga y en el suelo oyen unos gritos, según cuenta el relato, y al excavar encuentran una imagen que era San Cristóbal. Entonces transforman la sinagoga en la iglesia de San Cristóbal, que pasará a ser la iglesia en la que estarán adscritos los judíos. A los judíos se les obliga a convertirse. Y estaba aquí, justo en esta manzana, y a nuestra izquierda tenemos la calle de San Cristóbal, que en valenciano es San Cristófol, y casualmente San Cristóbal pues se convierte en el santo del barrio judío. Bueno, estamos aquí ahora en la ermita de San Cristóbal, San Cristófol, en Alboraya, que es esta ermita tan bonita que hay aquí. La ermita es del siglo XIX y se construyó en el lugar donde estaba una alquería islámica, y en esta casa ocurrió un milagro. Resulta que en su cuadra los animales comenzaban a morirse, y al excavar y se encontraron con una imagen de San Cristóbal, San Cristófol, que está ahí llevando al niño. Desde aquí la llevaron a la iglesia de Alboraya, que desde entonces es patrón de Alboraya. Y bueno, esto ocurrió en 1442. Se encuentran otra vez milagrosamente la imagen de San Cristóbal.
En 1391 se habían encontrado milagrosamente la imagen de San Cristóbal en la judería de Valencia y consagran una nueva iglesia y un convento a San Cristóbal. Y ahora vuelve a ocurrir unas décadas después lo mismo aquí, en un contexto de evangelización de una zona que no había sido cristiana y en una zona de conversión. Y vuelve a aparecer San Cristóbal. Los valencianos de aquella época pues, era algo que era un santo que solían asociar a zonas de cristianos nuevos. Y bueno, ¿por qué esto es relevante? Porque Cristóbal Colón, siendo de origen judío converso, es normal que siendo además valenciano, sus padres le pusieran por nombre Cristóbal, Cristófol, Tófol, para identificar al niño como cristiano. A modo de conclusión, el origen de Cristóbal Colón no lo conocemos. No sabemos dónde nació, no sabemos de dónde es desconocido. Hay pruebas que apuntan en un sentido o en otro, hay distintas teorías. Yo lo que he hecho aquí es exponer todos los puntos a favor que he podido recopilar sobre el origen valenciano de Cristóbal Colón. De dónde es finalmente nos lo dirá la genética próximamente y entonces ya podremos afirmar si era de Valencia o de dónde era. Pero bueno, yo he hecho eso y nada, espero que os haya gustado.